Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Más Andrea. Hoy un programa especial. Está Celeste Morales, hermana de Florencia Magalí Morales, que fue brutalmente asesinada en una comisaría en Santa Rosa, en el gobierno de Alberto Rodríguez Sá. Hoy es un día especial porque he seguido muy de cerca este caso. Hace 4 años que estamos en contacto con Celeste, su hermana, quien se quedó a cargo de sus hijas, de sus hijos, de su nieta. Celeste está aquí hoy, tuvo una marcha el día viernes y vamos a hablar de este caso puntual, de la justicia de San Luis, de este caso en especial. También está su abogado, Federico Putelli, para que, nos cuente cómo va la causa. La voy a presentar. Buenas noches, Celeste. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, la causa es tortura seguida de muerte. A 5 años de este brutal asesinato, Celeste. Sí, mi hermana fue detenida el 5 de abril del 2020. La versión oficial fue que fue detenida por andar en bicicleta en contramano en Santa Rosa del Conlara. Y lo que realmente pasó, a lo que se pudo, a los 3-4 meses que se vio en una cámara, que mi hermana entró de una manera voluntaria a la comisaría. Y eso fue como a las 8 de la mañana y después decidió, palabras de Heraldo Clavero, quien era comisario, decidió suicidarse. A mí nadie me avisó, la policía, como se dijo en muchísimos lados que me avisaron, es mentira. A mí me avisó una amiga de mi hermana y ese día domingo empecé como a las 7 de la tarde a llamar, no me atendían, a veces me atendían, y si atendían no decían quién era. Como a las 11 de la noche me atiende una mujer, policía, y le explico esta situación, le digo, te estoy llamando desde Mendoza, necesito hablar con mi hermana. A lo que ella me contesta que su nombre era Joana Torres, porque yo le pedí que me dijera su nombre, y que mi hermana no podía hablar conmigo porque estaba declarando. 1 de la mañana, después de esa llamada hubieron 2 o 3 más, 1 de la mañana aproximadamente me atiende Heraldo Clavero, quien era el comisario, y con mucha liviandad me dijo que sí, que mi hermana había sido detenida y que sí iba a tener que viajar acá, porque yo vivo en Mendoza, a la provincia, porque mi hermana había decidido suicidarse en la comisaría. Magalí tenía muchas razones para volver, muchas razones. Sí. Tenía hijos, tenía una nietita. Sí. Que hoy está con vos. Sí, los nenes están conmigo. Es más, inclusive Heraldo Clavero, que era el que más se jactaba de todo, dice que vinieron vecinos de la comisaría que querían saber qué pasa con esa mujer detenida que gritaba y pedía auxilio. Mi hermana pedía irse a su casa con sus hijos. Doctor, ¿podemos enumerar los hechos de tortura para con Magalí? Sí, en principio, como bien ya referenció Celeste, hubo una versión que es totalmente contradictoria respecto a lo que en realidad nosotros pudimos reconstruir en base a la prueba que se adjuntó en autos. Celeste ingresa por voluntad propia a la comisaría, deja su bicicleta en la esquina de la comisaría, ingresa, allí luego es detenida y, como bien dijo Celeste, ella estuvo detenida desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta la hora de su muerte, de su asesinato, que se calcula a las 18 horas aproximadamente, luego de sufrir... ¿Cuántas horas de tortura? 9 horas. Padecimiento total, doctor. Totalmente. Hay testigos, hay uno de los testigos que estaba en la celda contigua, que refiere que ella pedía por sus hijos que la dejaran salir porque tenía que regresar a su casa. ¿La orinaron? Quiero que cuente eso, doctor. Sí, efectivamente, el testigo que estaba detenido en la celda contigua lo hicieron orinar en la celda
de Magalí, previo a su ingreso a ese calabozo, que era un calabozo totalmente oscuro, sin ningún tipo de luz artificial, ni posibilidad de tener un huequito para poder respirar. Era un calabozo totalmente fuera de las condiciones normales y más para de una mujer. detención. Sí, sí. Y los gritos eran desgarradores. Sí, gritos de pedido de por favor de que la dejaran salir. Recordemos que estábamos en plena fase 1, a 15 días de haberse declarado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Era muy reciente la situación, pero ya había un protocolo de actuación que en este caso, ante cualquier violación al ASPO, se debía tomar una breve declaración donde se le comunicaba a la persona que estaba incurriendo en la violación a este ASPO la posibilidad de que luego sea citada a indagatoria en el juzgado una vez que pasara la pandemia. Lo cual, a ver, en un contexto normal, Magalí tendría que haber estado en la comisaría no más de 30 minutos, una hora como mucho, lo que duraba una simple declaración, y terminó muerta a manos de estos homicidas. ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va la causa? ¿Está libre el señor que está implicado? Como hemos ya dicho, en principio los 4 imputados fueron imputados por delitos menores, deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, delitos que por la escala penal que se les indicó en su momento eran delitos que, amén de su severidad y su gravedad, tenían la posibilidad de ser unos delitos que eran de índole excarcelable. Por lo tanto, a pocos días de la detención de Heraldo Clavero y Marco Dionisio Ontivero, que son los hombres, dos de los 4 implicados, fueron beneficiados con una excarcelación bajo fianza real, es decir, que nunca pisaron el servicio penitenciario, o sea, fueron... Repetilo, por favor, porque no se puede creer. Nunca pisaron el servicio penitenciario, estuvieron en la unidad regional número 3 detenidos, pero nunca llegaron a pisar el servicio penitenciario y beneficiados con una excarcelación, ¿sí? Lo cual nosotros apelamos ese procesamiento, y la Cámara que se constituyó a los efectos, una Cámara Penal de Villa Mercedes, determinó, en base al análisis de las pruebas que nosotros habíamos aportado junto con la Secretaría de Derechos Humanos, que también es querellante en la causa, determinaron que la calificación penal endilgada no era la correcta, es decir, la calificación legal que el juez Osvaldo Pinto había dado a la causa no era la correcta, y que en base a todas las pruebas y todas las reconstrucciones que podemos hacer del hecho, finalmente la Cámara determina que a estos policías se los tiene que indagar por el delito de tortura seguida de muerte, ¿sí? Lo cual a la fecha no se ha llevado a cabo, atento que las defensas de los imputados interpusieron diversos recursos meramente dilatorios, recursos que debieron haber sido rechazados oportunamente, en principio por el procurador, que es quien tiene a cargo el control de estos recursos, dado que eran recursos que no era la instancia específica para poder ser invocados, y como dijo Celeste, la causa ha estado paralizada desde el mayo del 2023, hace casi 2 años, y lo cual, se debe meramente a estos recursos procesales que se extendieron en el tiempo deliberadamente. Y bueno, nosotros ahora reclamamos con urgencia que se lleven a cabo las declaraciones estas indagatorias o la formulación de cargos en base al delito que la Cámara ya determinó. Y bueno, como dice Celeste, una parte de su vida se va a ir sanando cuando le dicten prisión preventiva a estos delincuentes. Tortura seguida de muerte. Cuando hablamos de violencia de género, en algún momento la señora Ayelén Massina acompañó, ministra de las Mujeres.
Sí, a Yelén Macina, a ver, y a mí me gusta aclarar eso. La Secretaría de la Mujer estuvo presente. En su momento, cuando nosotros pedimos la autopsia, que tuvimos que poner perito en criminalística y forense para demostrar lo que nosotros decíamos de mi hermana, plena pandemia, había un monto importante para que se tenía que pagar. Entonces empezamos a golpear puertas, nos abre la puerta la Secretaría de la Mujer, fundamentando lo que nosotros necesitábamos. Ellos se hacen cargo, porque ese monto de plata no lo tenía nadie en pandemia. Y cuando hablamos de Ayelen Macina, no estamos diciendo Ayelen Macina fuera que se haya sacado de su bolsillo, no. Ayelen Macina se puso en contacto conmigo a los 2 años y medio, cuando fue llevada como premio, como a Nación. 2 años y medio. Quería politizar este caso. Pero 2 años y medio no 2 valía, años. ya no. 2 años Por eso y medio. yo siempre me gusta separar eso. La Secretaría de la Mujer estuvo presente. No hacía Ayelen Macina, cuando todos estábamos encerrados en pandemia y el tiempo nos sobraba todo. Un gobierno en el que pasó de todo. Un caso que he seguido muy de cerca, Franco Marangelo, una desaparición como Guadalupe y una muerte con tanta tortura como la de Magalí, ¿verdad? Qué triste. Ensañamiento. Mentira, sobre todo no es que mintieron a la familia, le mintieron a la sociedad. Y a ver, llevamos ya 5 años y vamos a seguir pidiendo justicia, porque es lo que corresponde, porque nosotros no matamos a nadie, no mentimos. Todo lo que dijo la familia se demostró y vamos a seguir pidiendo justicia. ¿Cómo era Magalí? Mi hermana, a ver, siempre va a haber gente que le caemos bien, que le caemos mal. Para mí era mi hermana. Y para mí era mi mejor hermana. Era muy compañera mía. Muy compañera mía. Mi hermana era muy optimista. Es más, algo que yo siempre cuento, que mi hermana, un día antes de que la mataran, estaba muy feliz porque uno de mis sobrinos iba a ser papá y proyectó un montón de cosas. Y alguien que va a proyectar cosas no piensa matarse. Y sin desmerecer la provincia de San Luis, el señor Heraldo Clavero, quien era el comisario, llamar y decir, cuando me dijo, su hermana se suicidó, habiendo tanto campo, era la comisaría. Pero eso le olvidó de los golpes que tenía mi hermana en la cara, el doble surco en el cuello. ¿Por qué tanto? Y creo demasiado en Dios y tal vez no vi el cuerpo, que estaba todo golpeado. Por eso vamos a seguir pidiendo justicia, porque siempre lo dijimos, nadie se suicida en una comisaría. Y esta gente tiene que pagar porque es lo que corresponde. Y sí hago responsable al juez Pinto, a los fiscales que estuvieron en la causa en ese momento, al defensor oficial, a forense, Gustavo Lafourcade, que inclusive sigue estando en el multifuero trabajando, y a los policías. Yo sigo sosteniendo, tal vez para ellos era una muerte más, para nosotros no. Abuso de poder total. Total. Neira, posible candidato a diputado, hubo muchas críticas con respecto a esto. A los 2 años, no, a nosotros no nos recibía nadie del gobierno. Vuelvo a repetir, la Secretaría de la Mujer estuvo cuando lo necesitamos. A los 2 años, el señor Luciano Anastasi lo contactó por una red social y me dice que nos iba a recibir. Cuando nos recibe a los 2 años, había, no sé, como 10 personas, Federico no me deja mentir, y estaba este señor Neira, que comprometido, que iba a ayudar a la causa. Y aquí estamos, 5 años. 5 años, doctor. De injusticia. De injusticia. Sí, total. Cuando hablamos de fallas, ¿no?, en la justicia, Sí. Está a la vista, ¿no? Sí, no, de total impunidad y un sentimiento
totalmente desgarrador de la familia, justamente de esta injusticia, de esta falta de justicia, de una situación que hay que dimensionarla. Su hermana estaba siendo enterrada bajo una carátula absolutamente falsa, montada, un suicidio. ¿Montada por el gobierno? Montada por, a ver, le tenemos que distinguir por un aparato estatal que está en manos de la policía. Convergemos en la situación de que tenemos una policía que mata y a su vez se convierte en investigadora de un hecho que ellos habían cometido. Una locura, cuando debió haberse apartado la policía de la provincia al menos e investigar policía federal, ¿por qué no? O policía de Villa Mercedes, policía de la provincia pero de Villa Mercedes, o sea, alguien que fuera absolutamente objetivo. O sea, la misma policía que mata monta una escena de suicidio, le quieren ocultan pruebas, porque el día de hoy hay una mochila que la vecina de Magalí le lleva para que ella se cambie, que no aparece. Ahí había ropa que era de Magalí para que ella se pudiera asear, se pudiera cambiar, y la ropa con la cual se encuentra Magalí muerta en su celda, en la celda, era ropa que no sabemos a quién pertenece, que tranquilamente podría pertenecer a una de las policías que estaban en la comisaría. Para ver la magnitud de esto, una persona que, hablando mal y pronto, la desaparecen claro, en el marco de una comisaría, a la familia le ocultan la muerte, le ocultan la forma en que murió, las horas para poder llegar a San Luis, porque estábamos en fase 1, y esta impunidad de decir, su hermana se suicidó, se quitó la vida, y si no hubiera sido por ellos, primeramente, que les agradezco la valentía que han tenido de poder expresarse y tener la capacidad en ese momento tan doloroso de estar reconociendo un cuerpo, ver los golpes que tenía y ese sexto sentido quizás de hermana o de familia, de decir, no, acá yo no creo en esta teoría del caso que me están diciendo, acá hubo otra cosa. Y bueno, en esa plena confianza que ellos tuvieron y esa corazonada de familia. Esa corazonada, de decir, bueno, sos muy creyente, Celeste. Sí. A ver, en el momento uno ve cosas, como yo digo, le vi los golpes en la cara y los 2 surcos en el cuello, pero algo que después uno se da cuenta en la famosa llamada, que siempre lo voy a decir, que a la cual me atiende Joana Torres, que me dice que mi hermana está declarando 11 de la noche. Mi hermana tenía entre 5 y 6 horas muerta. A ver, ¿quién miente? Qué terrible. ¿Quién inventa? Qué poca Vuelvo a decir, sensibilidad. fueron todos, se habrán puesto de acuerdo. Porque si yo llamo a las 11 y a la 1 me dicen, su hermana decidió suicidarse. Pero en 5 años nosotros hemos logrado, me parece mucho, inclusive hemos logrado este último tiempo mucho apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados de Nación y de la CONADEP, que es una comisión investigativa que se inició hace poco, que está precedida por el diputado Fernando Iglesias, para averiguar los casos de violencia institucional en la gestión pandemia. Uno no es que trate de hacer un borrón de cuenta nueva. Hoy sumamos a la gente que nos acompaña y que nos ayuda. Todavía estoy esperando el llamado de Luciano Anastasi, que me dijo que me iba a llamar el día que echaran a los policías. Pero bueno. ¿Te juntaste hoy con el vicegobernador? Sí, y también nos juntamos con el fiscal nuevo de la causa, Bien. el doctor Saldaño,
muy predispuesto a que esto se esclarezca y la causa lleve el nombre que merece, que fue un femicidio. Porque a mucha gente le molesta la palabra femicidio. Pero fue un femicidio. Claro que sí. Porque si los dos detenidos que estaban fueron trasladados a otra dependencia y mi hermana quedó ahí y aparece muerta. Por su condición de mujer fue que la mataron. Terrible, ¿eh? Esperemos que pronto tengamos novedades y bueno, espero tenerte aquí en el programa justamente ya con justicia. Agradecerte, hace mucho tiempo que queremos conocernos. Sí, hoy nos abrazamos muy fuerte y bueno, estoy emocionada justamente por esto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, agradecer el espacio, agradecer a Celeste, la valentía de esta mujer que carga una cruz impresionante en nombre de toda su familia y que se va a calmar su corazón el día que se haga justicia por Magalí Morales, y Magalí Morales, su verdadera justicia va a ser cuando sean sentenciados con prisión perpetua, porque merecen una sanción ejemplar, y eso es lo que buscamos y nosotros no vamos a parar hasta que así sea. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Celeste. No, gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Quédate, ya está mi invitado aquí en el piso. Está la diputada provincial Marisa Patafio de Cambia San Luis. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muchos gustos, muchas buenas tardes. Saludos a ti y a la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, apertura de sesiones, 1 de abril, anuncios del gobernador Claudio Poggi, nos vamos a meter de lleno en eso, Marisa. Sí, bueno, una nueva apertura de sesiones ordinarias con la expectativa del mensaje del gobernador que, digamos, como todos los años, él hace los anuncios para este año y también lo que se realizó durante el año 2024. Creemos que ha sido un año de mucho trabajo, de, digamos, hacer hincapié en los objetivos que el gobernador ha fijado para su plan de gobierno, que son esos 4 ejes que siempre él menciona, que serían fomentar el trabajo privado, fortalecer el empleo privado, restablecer el tejido social, luchar de lleno contra la inseguridad y el narcotráfico y fortalecer la institucionalidad. Y él en cada uno de esos ejes explicó lo que se hizo en el año 2024 puntualmente y tomó como base, como es la base de su gobierno, la educación, ¿no? Sí, como la base, política sí. Más fuerte que nosotros pensamos que obviamente, y él lo manifestó el otro día, que la verdad que la mayor riqueza de un pueblo es su educación, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, estamos viendo que constantemente se están haciendo políticas respecto de la educación. Él mencionó todas las acciones que se hicieron en la parte de seguridad, en cada uno de los ejes. Así que, bueno, nos informó... Ministerio por ministerio, ¿no? Ministerio por ministerio, sector por sector, habló de todo lo que se hizo en educación, desde la universalización de la sala de 3, el programa de alfabetización, el nuevo que se va a implementar este año sobre el programa provincial de matemática, la beca al mérito que se reinstauró, los concursos docentes, el docente del año, el boleto interurbano gratuito que se lanza este año, también, bueno, todo lo que es la, digamos, coordinación del Ministerio de Educación con la educación superior para que los chicos que están en la secundaria puedan acceder, tengan una oferta clara y puedan elegir perfectamente. Bueno, viviendas, algo muy esperado también. La verdad que eso fue un anhelo de la población desde que él dejó su gobernación, que digamos la gente constantemente le ha pedido por las viviendas. Y la verdad que
es asumir el compromiso asumido, digamos, que él asumió en su momento cuando él estaba, digamos, fuera de la gobernación, que era construirle las viviendas a esas 1.500 personas que quedaron desde el año 2011 inscriptas. Nosotros sabemos que en ese momento se inscribieron 14.000 personas y se construyeron durante la gobernación de Poggi 12.500 y quedaron estas 1.500 personas que pagaron varias cuotas, algunas hasta 80 cuotas, y luego les cancelaron la cuenta, no pudieron pagar más, nunca les construyeron su casa. Y la verdad que nosotros hemos estado en campaña y yo acompañando a la ahora gobernador Poggi durante todo este tiempo que él no estuvo en la gobernación, y la verdad que era un reclamo recurrente de la gente de la necesidad de la construcción de su vivienda. Y él les dijo, y muchas veces lo escuché, que si él tenía la suerte de que la población lo eligiera nuevamente como gobernador, él iba a construir esas viviendas. Y realmente yo veo en los actos la alegría de la gente, la emoción, porque se le ha cumplido esta promesa, ¿no? Y ya se están construyendo y a fin de año la gente va a pasar la Navidad en su casa. Y bueno, y este anuncio importantísimo que creo que todo el mundo estaba esperando, porque la verdad que San Luis se ha caracterizado por este plan de vivienda. Sí. Y todos Marisa, se vivió una atmósfera totalmente distinta, como medio de prensa te lo digo, ¿no? Uno llegaba y en el gobierno anterior eran colectivos, bueno, los trabajadores que se usaban para este tipo de actos, bombos, camisetas, todo pagado por el Estado, ¿no? La verdad que fue una apertura distinta, ¿no? En todo sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ha caracterizado a este gobierno la austeridad, ¿no? Sí, sí. Porque convengamos que empezamos, como lo dijo claramente el gobernador, con un déficit muy grande en la provincia, y hubo que hacer mucho esfuerzo de la población y de todos para poder enderezar las cuentas, ¿no? Dijo él, ya ahora que estamos equilibradas las cuentas. Entonces, bueno, nosotros nos hemos caracterizado por la austeridad, por el control del gasto público, así que bueno, todos estos ahorros que se han realizado para ir haciendo las cosas que eran necesarias. Él planteó en cada nivel, digamos, de gobierno lo que se fue haciendo. Yo personalmente, como diputada el año pasado, he sido la presidenta de la Comisión de Seguridad y también la presidenta de la Comisión de Legislación General. Sí, sí. Entonces, en seguridad se ha hecho muchas cosas, estábamos muy mal en seguridad. Sí. Un despliegue también, el primero de seguridad, impresionante, ¿eh? Sí, como sí. tiene que ser. Sí, sí, está bien, está bien. La verdad que se ha hecho muchas cosas en seguridad. Él los mencionó, cada una de las cosas. La verdad que la policía, la gente que nos tenía que cuidar estaba sin equipamiento, la infraestructura también era mala. La verdad que hemos recorrido durante el año pasado las comisarías y hemos visto los cambios que se están haciendo. Hay mucho por hacer, pero se están refaccionando los edificios, se ha hecho la capacitación del personal policial, la jerarquización con esta licenciatura en seguridad pública que jerarquiza a los efectivos policiales, la compra de los móviles. La verdad que la policía no tenía con qué trabajar. No tenía lo que se compraba, como dijo la ministra Nancy Sosa, claro, chalecos extra large que quedaron ahí, sin uso. Y bueno, y la verdad que, bueno, todo esto fue acompañado, digamos, con legislación que, bueno, en su momento mandó el Ejecutivo a la Cámara, al Poder Legislativo, para sancionar las leyes que eran necesarias para acompañar este proceso, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos un trabajo legislativo importante. Sancionamos alrededor de 50 leyes, muchas enviadas por el Ejecutivo y también de presentación de los diputados, leyes que eran necesarias para justamente direccionar estos objetivos que el gobernador planteó de entrada, ¿no? Marisa, cuando el gobernador manifestó que tenía que haber cambios en la justicia, bueno, en diputados, creo que se
trató lo de la feria judicial, esto quedó como en stand-by. Contame cómo sigue este tema. Sí, el Ejecutivo el año pasado Sí. presentó un proyecto para la eliminación, a la modificación de la feria judicial que, bueno, no llegó a dictamen de comisión, pero bueno, esto es una de las cuestiones que el gobernador ha solicitado porque la gente lo pide, la gente está diciendo digamos, lo que se demoran las causas, el accionar lento de la justicia, esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, a pesar de que el año pasado Sí, nosotros sancionamos la ley de la De reiterancia. reiterancia. Es decir, que los jueces tienen la facultad para que el delincuente, digamos, esté en prisión preventiva mientras que espera el proceso. Entonces, la verdad que la gente está un poco defraudada porque Sí. por allí uno denuncia, la gente denuncia a los delincuentes y bueno... Bueno, y se culpa por ahí al Estado y está en manos de la Bueno. justicia que los delincuentes estén adentro. Claro, ¿verdad? yo creo que bueno, Sí. hay que hacer un trabajo un poco más coordinado Sí. entre los poderes, si bien cada uno de los poderes tiene su función, ¿no es cierto? No hay que inmiscuirse en ellos, pero creo que todos tenemos que trabajar para la mejora del ciudadano, ¿no? Ya se forman las comisiones. El miércoles ya comienzan a sesionar perfectamente, ¿no? El miércoles empezamos Sí. sí con la sesión, la primera sesión, y bueno, va a haber que hacer los consensos para conformar las comisiones de la Cámara, porque obviamente todos Sí. los años se conforman nuevamente, así que bueno, esto será en los próximos días y ahí vamos a empezar a trabajar de lleno. Bien, muy prolijo todo. La oposición, bueno, no hubo ninguna manifestación, estuvo todo perfecto así, o siempre pasa algo. Bueno, sí, la verdad que, digamos, es el juego de la democracia, Sí. ¿no? Uno en un momento es oficialismo, otro es oposición. Bueno, lo importante es que trabajemos para el bien de la comunidad, que esta es la función que nosotros, por lo menos yo aspiro, ¿no? En el cargo en que estoy. Gracias por venir y bueno, siempre participando, siempre contestás, así que agradecerte, Marisa. Bueno, muchas gracias. Yo soy la agradecida por tu invitación y a disposición para lo que necesites. Muchas gracias, quédate, ya está el señor Ricardo Basla aquí ya en el piso, quédate. El 21 de diciembre, Maxi Chávez fue brutalmente asesinado por su pareja, la señora Brisa Brizuela. Su familia pide justicia. Queremos meternos de lleno en este caso y tengo en línea, vía Zoom, perdón, al abogado de la familia, al señor Javier Darnay. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos metemos de lleno en este caso, brutal asesinato de Maxi Chávez. Su familia está pidiendo justicia, pero queremos saber los acontecimientos de violencia que sufría Chávez. Bueno, como lo dije yo en una audiencia, en un momento de una apelación de una medida de coerción que ellos habían hecho, cuando me tocó hablar dije que para entender lo que había pasado ese día, nosotros tenemos que remontarnos a la forma de relacionarse de ellos y de lo que venía sucediendo a tiempo anterior, hasta años atrás, eh, pudiendo ver cómo se relacionaba y lo que venía pasando y los antecedentes que había, es como podemos llegar a entender lo que sucedió ese 21 de diciembre a las 2 de la tarde. Eh, en la causa hay muchos testigos, muchas familias, hay muchas personas que establecen y hablan y dicen cómo se manejaban ellos antes. Prisión Decían preventiva que tiene Brizuela, ¿verdad? Queremos aclarar eso. está con prisión preventiva, hasta tanto esperando ya el juicio, que no tiene fecha. Ahora a mediados de abril se va a vencer la prisión preventiva porque dura 4 meses cada vez que se determina. Por supuesto que va a ser prorrogado y así sucesivamente hasta esperar el juicio. Eh,
¿Eso era lo que preguntaban? Sí, sí, Que sí, estaba sí. detenida. Esta Sí, causa está con no tiene prisión. tintes políticos. A mí me llamó la atención el abogado de la otra parte, el señor Reviglio. Pregunta nomás, esto lo digo, bueno, de manera personal. No, bueno, Reviglio es un abogado que trabaja también Sí, sí, particularmente. sí, sí, Ha sí. tenido, ha tenido él participación política en la vida política, pero también ejerce la profesión y es un abogado penalista, bueno, que ha sido designado por la familia en defensa de Brisa y bueno, es un abogado que ha representado y ha solicitado, ha hecho su defensa y ha solicitado medidas para poder aminorar la situación de Brisa, pero bueno, ha sido tan grave el hecho como sucedió y como se dio, porque pensemos que Brisa estaba en pareja con Maxi No, no y que había tenían. denuncias, disculpa que te interrumpa, Javier, porque Brizuela también ha manifestado que tenía violencia de género por parte de Chávez. Y ninguno de los dos había denunciado, era una relación, bueno, como lo llamamos ahora, tóxica, ¿verdad? Pero había denuncias. No, no había denuncias de Brisa hacia Maxi, no hay ninguna. De hecho, adentro en la causa no hay ninguna expresión de denuncia, ninguna documentación que pruebe eso. O sea, ella nunca lo denunció. Él tampoco ha denunciado a ella. Y lo que sí hay es una denuncia de Brisa donde solicitaba una prohibición de acercamiento hacia la mamá de Maxi. Bien. Eh, la mamá de Maxi se llama Miriam y tenía una provisión de acercamiento por el hecho que una vez el hecho trágico fue el 21 de diciembre en la casa de la madre de Brisa, que es en el barrio La Uocara, acá en Villa Mercedes, ¿está bien? Hubo una Pero pelea, ellos, hubo una pelea, pero ellos antes habían estado viviendo en otros lugares antes, en dos lugares más. Uno de ellos era en la casa de los abuelos de Maxi. Y había hechos de violencia y ha habido, en todos los lugares donde estuvieron hubo violencia y hay testimonios que decían bueno, que testimonios de los familiares y de amigos donde decían que Maxi era una persona tranquila, eh, y que en realidad la que tenía, digamos, tenía más explosiva, más violenta, que, sí. se, que perdía, digamos, los límites y la compostura, bueno, era Brisa. Entonces decían que siempre cuando había un problema era porque Brisa lo generaba o lo empezaba o lo comenzaba. Doctor, ¿se Entonces, borraron evidencias? sí, ese día al mediodía comenzó una serie de secuencias. Posteriormente, una vez que Brisa le clavó un cuchillo a su pareja, Maxi era su pareja y tenían un hijo juntos, tienen un hijo juntos, por lo tanto la gravedad está calificada como homicidio calificado por el vínculo, porque convivían juntos y tenían un niño, ¿está bien? Eh, Ese día, los vecinos ya dicen de que antes del hecho ya estaban discutiendo y se escuchaban los gritos. El barrio de Huócaro es un barrio de viviendas sociales donde obviamente una discusión fuerte. Esta discusión comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana, 12 de mediodía. El asesinato Sí, fue, está comprobado, 14 horas. sí. Brisa esa noche salió con las amigas, había ido a bailar, salió y volvió a las 10 de la mañana. Y Maxi ese día a las 11 se quería ir como todos los sábados, fue un sábado esto, como todos los sábados a jugar fútbol al Club San Martín de acá de Villa Mercedes. Entonces Maxi pidió la moto para ir y la moto que es de Brisa, le dijo que no se le iba a prestar. Y entonces comenzó la discusión así. Aún Maxi queriendo llevarse a su hijo también, Brisa no le quería prestar la moto, no quería que fuera a jugar el fútbol. Y bueno, se generó en lo que ya sabemos trágicamente lo que pasó. Pero, ¿qué quiero decir?
Desde ese momento, cuando Brisa le clava un cuchillo a Maxi, eh, desde ese momento comenzaron una serie de maniobras y de acciones que solamente personas frías y solamente personas ¿Qué tipo calculadoras de pueden acciones, hacer. doctor? ¿Qué tipo de acciones? Primera acción fue que Maxi tenía una mochila, y lo dicen los testigos, la mochila desapareció, se le cortaron las cintas y desapareció la mochila, desapareció el celular de Maxi. Está demostrado, comprobado, que Había un han tratado de borrar. seguimiento por parte de una aplicación donde se ejercía control vía GPS por parte de Brizuela hacia Chávez. ¿Eso está comprobado? No, porque el celular de Maxi no está todavía, Eso lo desapareció. manifestó el hermano Luciano. Luciano manifestó que tenía persecución por parte de Brizuela, por eso lo digo. Puede ser, no escuché eso, pero puede haber sido de que había un control de movimiento de parte de Brisa a Maxi. Doctor, ¿cuándo se fija una audiencia? ¿Cuándo es la próxima audiencia? ¿Cómo sigue esta causa? Sabemos que la familia se está manifestando, bueno, distintas marchas pidiendo justicia. Sí, la familia ha hecho marchas. Ahora este 2 de abril pasado fue una marcha, la segunda marcha que se hace pidiendo justicia. Lo que la familia quiere es que este caso, digamos, no quede en el olvido y que se fije fecha rápidamente para juicio y sea condenada o aplicada la ley como corresponde para el caso de Brisa, ¿está bien? Eh, Está todavía en periodo de prueba, ya se están terminando las medidas que se pidieron. Acaba de llegar oficio de la universidad donde ella había dicho de que estaba estudiando y que iba a la universidad. Bueno, llegó oficio del UNVIME donde dice que no era estudiante. Esas son las últimas novedades donde ya se va terminando la etapa probatoria. Eh, Como que ya está todo, se sabe cómo sucedió, dónde sucedió. Hay ciertas cosas que todavía faltan, por ejemplo, el cuchillo con que Brisa mata a Maxi ¿No apareció? desapareció. Claro. Eh, Hay testigos vecinos que dice de que intentaron entregárselo a ellos para que ellos lo guarden. El cuchillo, la cuestión es que desapareció. Hay ciertas cosas todavía que quedan, que no se ve, no se conocen, pero bueno, están en investigación todavía, pero bueno, el proceso ya se sabe que fue, quién fue la persona, Brisa, que fue el que mató al marido, a la persona, perdón, al conviviente. Y entonces, como que ya está casi todo probado ya y esperando, bueno, llegar a un Esperando la momento donde justicia. fijarán fecha para juicio. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos muy de cerca este caso. Y bueno, los hombres también sufren violencia, eso lo dejamos claro también, ¿no? Porque bueno, hay mucho testimonio de la violencia que sufría Chávez, maltrato, bueno, golpes, eso lo manifestó su hermano, Luciano Chávez. Es así y está probado en la causa la violencia que ejercía Brisa sobre Maxi. En los lugares donde ha habido violencia física de ella hacia Maxi y por lo tanto eso está probado en la causa y lamentablemente sucede que también los hombres también son pasibles de violencia Sí, intradoméstica sí. y lamentablemente situaciones de estas que seguramente Brisa debe arrepentir, obviamente, pero bueno, lamentablemente llevan esa violencia y esa falta de límites llega a situaciones que después, bueno, lamentablemente Brisa está detenida. Yo lo digo lamentablemente porque tiene un niño y el niño está ahora con la madre, con la Con la hermana abuela. de Brisa, Sí. con la hermana de Brisa. Los abuelos la visitan, el niño también sabe dormir con los padres de Maxi,
Así que, bueno, es una situación lamentable en general, en total, pero se ha dado esta situación en la cual, bueno, la familia está esperando justicia, esperando que se haga el juicio y que le recaiga el peso de la ley a Brisa, otorgándole la máxima pena que sea posible por el fallecimiento de Maxi, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir muy de cerca este tema. Muchísimas gracias. No, gracias a Era ustedes. el doctor Javier Darnay hablando del caso Chávez. Ahora sí, pasamos con el señor Ricardo Basla, que ya está aquí en el piso. Estás, Ricardo Basla, secretario de Ética Pública. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Vamos a hablar del Foro Anticorrupción. ¿Dónde estuviste? Contame de qué se trata. Sí, cómo no. Por iniciativa del gobernador Poggi, en el año 2024 la provincia de San Luis se incorporó por primera vez en su historia, al Foro Nacional Anticorrupción, que en rigor se llama Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, porque comprende distintas organizaciones anticorrupción de la mayor parte de las provincias argentinas y organismos nacionales. Solamente faltan 6 provincias que se Bien. ¿Dónde incorporan. fue, Ricardo? En esta oportunidad sesionó en la provincia de Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn. Precisamente allí fuimos invitados por la Oficina Anticorrupción de Chubut, que cumplía 20 años de existencia. Bueno, este es un ámbito interjurisdiccional en donde participaron 16 provincias y algunas otras estuvieron de manera virtual, la Oficina Anticorrupción de la Nación, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo sumamente importante en materia de inteligencia tributaria que rige en la Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación, bueno, distintos organismos que coincidimos en el objetivo orgánico, institucional que tenemos en cada uno de los gobiernos donde ejercemos nuestras funciones. Y allí nos habían pedido que hiciéramos una exposición, una explicación sobre algo que es verdaderamente novedoso en la Argentina y particularmente Narcotés, déjame decirlo. Sí. Efectivamente, Bien. Narcotés. Digo Narcotés, que es Sí. autoría y responsabilidad de la diputada Marisa Patafio, que dio una batalla muy fuerte en ese tema. ¿Nos vamos a enterar si da un positivo a Narcotés o va a ser privado eso? ¿O nos vamos a enterar cuando no nos veamos? ¿Cómo sería? No, ni una cosa ni la otra. Existe en la Argentina desde hace 25 años, desde el año 2000, la Ley de Protección de Datos Personales. Bien. Los datos personales, en este caso, serían los resultados de los análisis toxicológicos. Sí. Son datos exclusivos, propiedad, forman parte del patrimonio, no necesariamente un patrimonio económico, sino un patrimonio intangible de la persona que es titular de esos datos. Es como una historia clínica. Sí. Varios funcionarios ya pasaron justamente por este test. De modo que, sí. Por favor, termino la respuesta. De modo que la información de si es positivo o negativo la maneja exclusivamente la autoridad de aplicación, que tenemos la responsabilidad de presidir, y de acuerdo, bueno, los resultados positivos o negativos los informamos a los titulares de cada uno de los poderes. Bien. Digo, en mi caso tengo la obligación de informar los resultados al gobernador de la provincia, en el caso del Poder Judicial, a quien preside el Superior Tribunal, y también, en el caso del Poder Legislativo, a los presidentes de ambas cámaras. Ahora, la única persona habilitada para decir públicamente que es resultado positivo es la persona que haya resultado positivo. Porque, nadie tiene derecho a dar a conocer un dato ajeno. Tiene que dejar el cargo, o sea que por eso digo... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. El objetivo que persigue la ley
no es de carácter punitivo, no es una ley penal, no es una ley cuyo objetivo sea la sanción. El objetivo es, primero, que esté enmarcado en la lucha contra el narcotráfico, porque el funcionario público, en el concepto que tenemos definido a partir del gobernador Poggi, el funcionario público no puede estar de los dos lados del mostrador. Digo, no puedo yo consumir cocaína, que sé que la compro o la adquiero en un circuito ilegal, y al día siguiente estar firmando un decreto contra el narcotráfico, o un juez firmando una sentencia vinculada al narcotráfico, o un legislador firmando un despacho o votando una ley vinculada al narcotráfico, de un lado o del otro del mostrador. Por eso me parece muy atinado el nombre que en su momento, tengo entendido, lo propuso y así se logró la diputada Patafio, de la ley de ejemplaridad y coherencia en el ejercicio de la función pública. Bien. Bueno, ya está todos los armados, todas las fuerzas políticas, ya la justicia electoral aprobó otro frente político, estamos hablando de la lista de Negri, que es una lista vecinal. ¿Ya está todo listo? Bueno, contame esta alianza que se ha hecho y todos los partidos que están acompañando al gobernador. Bueno, el 11 de mayo, que tenemos elecciones provinciales en nuestra provincia de San Luis, elegimos senadores provinciales, diputados provinciales, el 50% de los concejales en distintas localidades y creo que 8 o 9 intendentes municipales. Es una elección sumamente importante, sobre todo porque se va a aplicar por primera vez la boleta única papel, que significa un avance institucional sumamente importante y un modo de facilitar las cosas a las personas que tenemos que ir a votar. Digo, porque en una sola hoja van a estar la totalidad de los partidos, la totalidad de los candidatos. Eso es sumamente importante, desde el punto de vista institucional, por el ahorro de papel, por la facilidad con que se va a votar, por la rapidez con que se va a votar. Es solamente marcar con un tilde o con una cruz el frente político que uno desea votar. Bueno, y en ese sentido se ha constituido el Frente Ahora San Luis, que lo integramos 15 sectores políticos de la provincia, encabezados por Avanzar, que es el partido que preside Claudio Poggi, la Unión Cívica Radical, el PRO, Libres del Sur, el Movimiento de Unidad Provincial que lidera el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, bueno, distintas fuerzas políticas que hemos confluido en esta idea central que es la reconstrucción de la provincia de San Luis. Está claro que Claudio Poggi recibió la provincia en un estado desastroso. Él lo define casi en términos boxísticos, que estábamos debajo de la lona. Y ahora dice, bueno, hemos logrado subirnos a la lona. Bueno, tenemos que pararnos y continuar dando la batalla y la lucha para lograr una provincia normal, donde las cosas se manejen como corresponde. En esa reconstrucción de la provincia de San Luis han confluido sectores con los que en la última elección hemos confrontado y sin embargo han coincidido en este objetivo que plantea Claudio Poggi. Sobre los anuncios del gobernador, bueno, tocamos ministerio por ministerio, lo que me diciendo, puntualizó muchísimo en educación. Bueno, tu análisis sobre el discurso del gobernador. Bueno, indudablemente ha sido un discurso muy efectivo y muy basado en la realidad. Sí. En la realidad con que recibió la provincia y en los objetivos que necesitamos cumplir. Digo, está claro que el principal eje de gobierno de Claudio Poggi es la defensa de la educación, el desarrollo de la educación, fortalecer la educación en todos los niveles, desde las salas de niños de 3 años hasta los niveles universitarios en lo que la provincia pueda contribuir o en lo que trabaja en forma directa, como es el caso de la UPRO, la Universidad Provincial de Oficios, o la Universidad de La Punta, digo que son universidades provinciales, y la interconexión con las universidades nacionales, ya sea
la Universidad Nacional de San Luis, la Nacional de Villa Mercedes y también otras universidades privadas. De manera que la educación es un eje central y trabajamos todos, aunque no pertenezcamos al Ministerio de Educación, trabajamos en ese sentido. Bueno, y todo lo que tiene que ver con, insisto, la reconstrucción de la provincia de San Luis. Desde el punto de vista institucional, anunció el gobernador una próxima reforma constitucional que va a impulsar, lo cual nos parece... ¿Podemos ampliar esto? Sí. Bueno, digamos, el anuncio es que la idea es impulsar una reforma constitucional precisamente para que logremos brindarle mayor calidad institucional. Bien. Y, por ejemplo, que votemos cada 4 años, no cada 2. Claro. Digo, porque si no, a medida que, recién ya nos hemos acomodado en la función de gobierno, pero dentro de un mes y pico tenemos elecciones, entonces no se puede distraer la gestión de gobierno, ni un gobierno provincial, ni un gobierno municipal, en una materia electoral. Hay que redoblar los esfuerzos y hacer ambas cosas simultáneamente. Bueno, esto se puede facilitar si el día que elijamos gobernador también elegimos a la totalidad de los legisladores provinciales, municipales, a la totalidad de los intendentes y no tener que estar yendo cada 2 años a votar, por poner uno de los casos. Exacto, para mucha gente traumático, ¿no? Tantas veces ir a votar y... Sí, de hecho, en el año 2023 tuvimos varias elecciones, digo, con los costos que eso significa. Por ahí no tanto para una persona que está acostumbrada y que trabaja en esto, como es nuestro caso en particular, pero la mayor parte de la ciudadanía, digamos, prefiere ir a votar en una sola elección la mayor cantidad de lugares posibles, en la medida en que se trate de elecciones iguales. A ver, lo provincial es una situación y lo nacional es otra. Esas sí son elecciones totalmente diferentes. Cerrando, Ricardo, bueno, un año con muchas investigaciones, justamente la Secretaría de Ética Pública, el seguimiento. En esto también ha sido muy claro el gobernador, ¿no? En seguir en cada una de las investigaciones, por ejemplo, vaciamiento del Molino Fénix, pero son muchos, hay muchos exfuncionarios de Alberto Rodríguez Sá. Sí, hay causas judiciales importantes que están en curso. Hay muchas causas judiciales importantes que están presentadas pero que están dormidas. Hay que ponerle una inyección, impulsar un poquito más para que haya un poco más de agilidad en algunos sectores del Poder Judicial. Por eso también me parece sumamente importante el anuncio del gobernador de propiciar una reforma judicial. Digo, no podemos tener paralizado, y esto lo digo como abogado, paralizados los plazos del Poder Judicial 45 días al año por la feria judicial. Entonces, un hospital o una comisaría, lo decía el gobernador en su discurso, no cierra todo el mes de enero y no cierra 15 días de julio. Y sin embargo, todos los policías y todos los médicos tienen vacaciones. Entonces, con los jueces, con los fiscales, con todo el sistema judicial, con los empleados del Poder Judicial, por supuesto, cada uno va a tener el derecho que por ley le corresponde a gozar de sus merecidas vacaciones. Claro que pero no paremos la justicia. Claro, tienen miedo de quedarse sin vacaciones los abogados. Gracias, Ricardo. No sé de los abogados en particular, yo digo del sistema judicial. Claro, digo, el sistema de salud no cierra 30 días en enero. Entonces, ¿por qué tiene que cerrar el sistema judicial? Claro. Si cada uno puede tomarse las vacaciones que le corresponden, no hay ningún inconveniente. Siempre es un gusto tenerte, Ricardo. Igualmente, Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos reencontramos, programón, y se viene, bueno, ya están confirmando los invitados para el próximo domingo. Seguime, nos vemos. Chau, chau.